Pido perdón de antemano por la luz porque va a haber muchos cambios de luz, estoy con luz natural, entonces va a salir el sol, se va a meter, si veis de repente que estoy súper iluminada y de repente estoy como un muerto, es por eso. Esta vez os traigo un vídeo sobre libros que leer en días raros. ¿Y a qué me refiero con días raros? Pues no me refiero tanto a días malos o necesariamente negativos, sino que a mí a veces me pasa, por ejemplo, que tengo el típico domingo que estoy un poco más reflexiva, me empiezo a plantear cosas de la vida que normalmente no me planteo, no sé, que siento que la realidad es como diferente, que todo parece como más un sueño, no sé, tengo a veces este tipo de días, lo que me apetece leer es como algo más reflexivo, algo un poquito más complejo, más raro. Creo que es el día perfecto para leer este tipo de libros que tienen más matices, un poco más de metáfora, un poco más de complejidad, porque creo que le vas a encontrar más matices y más peculiaridades que a lo mejor no le encontrarías si fuese un día más lúcido o más normal. He hecho una selección de un poco de todo, pero siempre buscando que tengan esa peculiaridad de que sean libros un poco extraños, un poco complejos, que tengan más matices, más metáfora, que tengan pues eso, una narración un poquito rara, surrealistas, y también que traten temas bastante concretos, que no sea el típico libro que no hable de nada concreto, sino que simplemente te cuente una historia, sino que detrás de la historia haya un tema concreto para que sirva para esos días raros en los que nos apetece pues analizar cosas, filosofear un poquito y que nos sirva pues eso, para pensar, que nos hagan pensar. El primer libro que he elegido es Las Gratitudes de Delphine de Vigan. Es muy cortito, se lee muy rápido, pero cuenta muchísimas cosas y tiene muchísimos matices. Nos cuenta la historia de Michka, que es una anciana que vive sola, no tiene familia, por unos problemas médicos que tiene empieza a tener afasia y otro tipo de problemas médicos, y por esta situación tiene que internarse en una residencia, y la única que va a hacerle compañía es Marie, que es pues la única persona, digamos la única familia que le queda, que no son familia realmente, simplemente se conocen porque cuando Marie era pequeña, Michka solía cuidar de ella a veces cuando su madre no podía porque vivían en el mismo edificio. Marie es como la única compañía que le queda a Michka. En esta residencia también conocemos al otro personaje importante de la historia, que es Jerome, es quien le ayudará un poco a aprender a comunicarse, poder hablar mejor y tal. Es una novela que la autora escribió junto con otras novelas como por ejemplo Las Lealtades, y son una serie de novelas que se caracterizan por tratar temas muy concretos. En este caso, por ejemplo, la gratitud, el tema de agradecer lo que tenemos, el tema de la liberación que se siente cuando te quitas de encima los temas pendientes que tienes antes de morir o antes de llegar a tu vejez, y que tiene muy poquitos personajes que tomen, digamos, un papel activo en la historia, pero los tres personajes principales que tenemos, Jerome, Marie y Michka, los tres son muy importantes en la novela porque cada uno interpreta un papel muy importante dentro de esta temática. Una lectura muy sencilla, con una escritura bastante sencilla también, pero que te hace sentir muchísimas cosas y te hace llegar mucha reflexión. La edición de Anagrama, por ejemplo, tiene 176 páginas, es muy dinámica porque los capítulos son muy cortitos, van al grano, a lo mejor es una página, a lo mejor es un diálogo solo, muy directa, y es muy cortita, muy fácil de leer. Pido perdón también por mi voz porque me estoy dando cuenta en este vídeo que me estoy quedando afónica. El siguiente libro que tenemos es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins. Es una novela corta, 38 páginas, se lee en una tarde sin problema, es muy fácil de leer pero muy difícil de entender. Es una novela bastante rara y bastante surrealista. Nos cuenta la historia de una mujer que aparentemente está sufriendo una racha de crisis nerviosa, que en realidad es simplemente una depresión postparto. Su marido, que es médico, le aconseja, bueno, más bien le obliga a tomar reposo, que se van a vivir una temporada a una casa de verano, a una casa en el campo. Van ahí pues para que ella pueda reposar, para que ella pueda descansar y se aleje, digamos, de todos esos estreses que según el marido es lo que le está afectando a ella a tener esa crisis nerviosa que está teniendo. El marido básicamente la encierra en una habitación, ella obviamente no quiere estar encerrada en una habitación, él no la deja salir, no la deja hablar con nadie. El hecho de estar encerrada tanto tiempo en esta habitación a ella le hace estresarse todavía más, que su crisis nerviosa empeore muchísimo, entonces empieza a volverse cada vez más loca. La novela es un descenso hacia la locura que está sufriendo la mujer. Ella, al estar encerrada en la habitación, empieza a fijarse en el papel de la pared, empieza a ver primero rostros, a ver figuras extrañas, hasta que al final se convence de que hay una mujer en el papel de pared y que está intentando salir. La narración, a su vez, al ser una narración en primera persona, empieza a volverse cada vez más surrealista, cada vez más compleja. Es una novela con un trasfondo brutal, se puede teorizar largo y tendido
leyendo sobre lo que está pasando y es una lectura realmente sofocante. Realmente sientes la claustrofobia y la ansiedad que está sintiendo la protagonista en todo momento. Trata temas como la represión de las mujeres, las depresiones posparto de aquella época, la figura del hombre en la medicina, la salud mental y aparte de muchos subtemas que son muy interesantes. Seguimos con otro de mis libros favoritos. Esta vez es Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica. Este libro es una obra de arte. Y es que Agustina Bazterrica es una escritora que hace magia con las palabras. Cuando lo leí no me esperaba que estuviese tan bien escrito porque me esperaba una historia, me esperaba un argumento duro, un argumento que te enganche, un argumento que sea espeluznante, que atraiga, y es lo que obtuve, pero aparte también me di cuenta de que esta mujer te está contando una historia muy cruda, muy sangrienta, con unas palabras tan bonitas, o sea, de una manera tan bien escrita, es impresionante de verdad. Es la historia de un futuro distópico en el que ha aparecido un virus que ha afectado a todos los animales de la Tierra, haciendo que enfermen y mueran y que ya no sea posible alimentarse de ellos. Por lo tanto, hay que sacrificar a todos los animales del mundo y hay que dejar de comerlos. Básicamente la gente le da miedo comer animales porque tienen miedo de contraer ellos el virus y morirse. ¿Qué pasa? Que para solventar un poquito la falta de industria cárnica, la industria cárnica se convierte en una industria caníbal y básicamente lo que era antes la industria cárnica de criar animales, procesarlos, luego matarlos, luego venderlos, todo eso se empieza a hacer con seres humanos. Los seres humanos pasan a ser crianza, se crían desde que nacen para crecer en el matadero, luego ser procesados, luego ser asesinados y vender su carne pues al mercado. Una sociedad en la que el canibalismo es algo legal y normal, natural. Lo que pasa en esta sociedad es que se plantea la cuestión de qué humanos son los que comen y qué humanos son los que son comidos, que creo que ya sabemos todos la respuesta a esta pregunta. Esta premisa de futuro distópico nos presentan a nuestro protagonista, que es Marcos Tejo, que trabaja en un frigorífico. El conflicto principal de la historia se resume en que un día Marcos Tejo recibe de regalo de uno de los socios que trabajan con él, que trabajan en esta industria, le manda de regalo una mujer que ha sido criada para consumo, gente que como tiene una vaca en su casa pues tiene a mujeres, a hombres o a niños pues para criarlos en su casa y luego procesar ellos mismos la carne, venderla mucho más cara, ganar más dinero o consumirlos ellos mismos. Nuestro protagonista Marcos Tejo está claramente en desacuerdo con esta sociedad, que se siente muy incómodo con todo esto y pues entra en el conflicto moral de qué hacer con esta mujer porque él evidentemente no quiere ser parte de ese consumo. Obviamente no hace falta decir que no es un libro apto para estómagos sensibles, es un libro muy gore, muy sangriento, muy cruel, es la novela más cruda que yo me he leído. Si sois personas a las que no os gusta leer ese tipo de literatura un poco más desagradable, sangrienta, grotesca, a lo mejor este no es vuestro libro, se pasa mal, pero si os gustan ese tipo de distopías locas, de qué pasaría si, de sociedades crueles, espeluznantes, pues bueno, yo creo que este libro te va a encantar y te lo recomiendo de todo corazón. El siguiente libro que traigo en esta línea es Azul de Rubén Darío. Es un clasicazo modernista, una obra más poética que narrativa. Es una antología de relatos, pero también tiene poemas al final y los relatos son muy poéticos, o sea, son casi más poesía que prosa. Tenemos unos relatos con muchísimas metáforas, muchos matices ocultos, tiene también un montón de referencias a la mitología griega, a la fantasía, pero de todas maneras lo que siempre destaca más en Rubén Darío evidentemente es el lenguaje. Es un maestro del lenguaje, tiene una manera de escribir que es apabullante, es increíble. Yo creo que lo bueno de estos relatos es que aunque no seas una persona de poesía, se pueden disfrutar muchísimo porque son muy interesantes, son intensos, son profundos. Cuando lo lees te da la sensación de que hay temas ocultos, ponerte un poco a analizar cada relato y sacarle matices ocultos, las metáforas, analizarlo un poquito. Es muy disfrutable, aunque no te guste la poesía. Una cosa que me gusta mucho de Azul, que esta edición no tiene y me da un poco de rabia, es el tema de los 3 puntos, porque el título original es Azul puntos suspensivos, que poner en un título puntos suspensivos me parece una elección arriesgada pero muy potente. Me encanta eso, me parece que en los 3 puntos hay una potencia, ya solo viendo el título ya te transmite un poquito lo que vas a encontrarte dentro, ya esa lírica y esa magia que hay en los relatos, yo creo que está plasmado de alguna manera en el título y yo creo que la potencia que tiene es por los puntos suspensivos. Seguimos con otro clasicazo que es Luces de Bohemia. Amo Luces de Bohemia, es una obra que para entender el esperpento hay
hay que leerla porque es el esperpento en estado puro. Aunque es una obra muy conocida, la historia que trata es las últimas horas de vida de Max Estrella, que es un poeta bohemio que ha acabado en la miseria, que sobreentiende que tuvo reconocimiento en algún momento en su época, está constantemente echando de menos ese pasado que tuvo como escritor, como poeta, esa vida bohemia que tuvo, se enfrasca, digamos, en una especie de recorrido ridículo por Madrid acompañado de Don Latino, que es supuesto amigo, recorren lugares muy distintos, se enfrascan en relaciones puntuales con un montón de personajes. Mediante esta ruta por el Madrid esperpéntico y sórdido que hace Max Estrella, el autor hace una crítica social y política de esa España reprimida e injusta de aquella época y nos da así un poco esa visión del esperpento en Madrid, caricaturizada, totalmente sórdida, grotesca, todos esos aspectos de la sociedad que no se ven a primera vista, porque eso es un poco lo que hace el esperpento. Al final es una imagen deteriorada de la realidad mediante esas imágenes un poco más caricaturizadas, y ese deterioro de la realidad lo que hace es mostrar las cosas ocultas que no se ven en la realidad, esa parte, digamos, más sórdida que no se ve a primera vista y que se representa pues de esa manera un poco más bizarra. Es un teatro crítico, pero al final no deja de ser teatro. Es una obra muy dinámica, es divertida, es interesante, es emocionante. De una noche de borrachera sale un relato sórdido y grotesco del cual se pueden sacar muchísimas interpretaciones y que tiene un final explosivo. El siguiente libro que tenemos es Metamorfosis en el cielo, de Matías Malsiu. Ya he hablado de este autor en alguno de mis otros vídeos, una de esas obras especiales que tiene una premisa un poquito original, un poquito exótica. En este caso nos cuenta la historia de Tom Cloudman, que es el peor acróbata del mundo y al cual pues le diagnostican un cáncer. Mientras está en el hospital batallando este cáncer, empieza a echar de menos, digamos, la sensación de cuando era acróbata, la sensación de volar, y conoce a una criatura mitad pájaro, mitad mujer, de la que se enamora. Ella le propone el trato de convertirle en pájaro a cambio de que él haga algo por ella. De esa manera, si él se convierte en pájaro, podrá curarse del cáncer y podrá sentir esa sensación de volar. Esta mujer pájaro se llama Endorfina. Hay que entender obviamente esta narración como una metáfora. El hecho de que la mujer pájaro se llame Endorfina no es una casualidad, es una narración muy onírica, fantasiosa. A mí me gusta mucho este tipo de historias que tiene como una doble interpretación. En este caso, por ejemplo, podemos interpretar la historia con los hechos objetivos que tenemos, que es pues un hombre que está batallando contra el cáncer, lo único que le alivia del dolor y de ese sufrimiento es esa endorfina, los narcóticos que le hacen pues un poco olvidarse del sufrimiento que está pasando, del dolor, y darle esa sensación de volar. O podemos tomar la interpretación un poquito más sensible, un poco más emocional y metafórica, que es pues la interpretación de lo que él está viviendo, lo que él cree que está viviendo, que es que realmente está conociendo a una mujer pájaro llamada Endorfina, que le hace olvidarse del dolor, que le hace olvidarse que tiene cáncer y que está sufriendo, y le hace sentir esa sensación de volar hasta tal punto de que puede convertirle realmente en un pájaro y olvidarse del todo de que tiene cáncer, de que está enfermo, de que ya no puede hacer las cosas que le gustan, y pues hacerle volar. He querido traer también un poco de poesía porque creo que tiene que haber un poquito de todos los géneros literarios en este vídeo, y bueno, he traído la antología poética de Las flores del mal de Baudelaire. Baudelaire fue uno de los poetas malditos y esta obra lo representa perfectamente. Es una obra que todos los poemas tratan temas un poquito sórdidos de la sociedad, tratan temas tabú, tratan temas que eran inmorales, que no se veía bien que se escribiese sobre ello. Estaban pues muy tabuizados en la sociedad de la época, hasta tal punto de que 6 de los poemas fueron censurados y se prohibió su reedición, pero bueno, ahora los tenemos todos. También tratan temas un poquito más normales, pero siempre desde un enfoque bastante grotesco y bastante extraño y espeluznante. Tratan el tema del erotismo, la muerte, el amor, la sociedad, el arte. Lo especial que tiene es que son todo poemas que tienen una especie de oscuridad, y es muy interesante analizarlos uno por uno de manera independiente, porque en cada uno te encuentras una historia transmitida a través de la poesía, transmitida de una manera muy lírica, muy especial, oscura. Más allá de eso, es una obra poética brutal, es un clásico de la literatura, y yo creo que es una poesía muy disfrutable y muy inspiradora, aunque no seas una persona de poesía, aunque no te guste leer poesía. Es muy interesante, es muy analizable, y yo creo que es una muy buena lectura para un día raro. Esta es la selección de libros que os he traído para leer en días raros. He buscado libros que sean un poquito extraños, un poquito complejos. A mí, por lo menos, cuando tengo este típico domingo lluvioso que me pongo a reflexionar sobre la vida y que me gusta leer ideas locas que tienen los escritores, a mí me sirven muchísimo. Entonces, bueno, espero que los disfrutéis.